Hola, buenas tardes. Ahí está. Hola, buenas tardes por dos. Buenas tardes, Isabel. Hola, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Sí logran escucharme? Sí, Sí. Ok, nada más esperamos a que den las 3 y comenzamos, ¿vale? Nada más 2 minutitos. claro que sí. Claro. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio. Y pues bueno, primeramente les damos la cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho evento en las instalaciones que dignamente representa. Y pues bueno, mi nombre es Tania Sarabia Rojas y voy a estar moderando su ponencia.
A continuación, voy a dar pie para leer la semblanza curricular de nuestros tres ponentes. Y pues bueno, voy a empezar con el licenciado Carlos Prado Romero, profesor de asignatura A en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estudió la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la UNAM. Ha colaborado en el grupo de investigación Enfermedades Crónicas, apoyando en diversas investigaciones, las cuales se han presentado en congresos a nivel nacional e internacional. Ha publicado en revistas especializadas nacionales e internacionales y ha participado como voluntario en la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Actualmente es estudiante del doctorado en Psicología y Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y becario CONACYT. Por otro lado, tenemos a la doctora Marisela Osorio Guzmán. Estudió la licenciatura en Psicología y la maestría en Formación de Conducta en la UNAM. Es doctora en Ciencias Psicológicas y Pedagógicas con un enfoque en Psicología de la Salud por la Universidad de los Estudios de Nápoles Federico II, en Italia. Profesora titular C de la carrera de Psicología UNAM. Imparte materias sobre metodología, procesos estadísticos y psicología de la salud a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido profesora invitada en varias instituciones nacionales y extranjeras. Es miembro del Colegio de Docentes de la Escuela de Doctorado en Italia y del Padrón de Doctorado y Maestría del Programa de Posgrado de la UNAM. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación y publicado en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados en el área 4, Humanidades y Ciencias de la Conducta. Finalmente, la maestra Rosario Isabel Niño Higuera, egresada del programa de maestría y doctorado con residencia en Medicina Conductual en la FES Iztacala, licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. Tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual por la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala. Actualmente colabora en el grupo de investigación Enfermedades Crónicas. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y actualmente colabora en la investigación México-Italia, el sentido y estructura del tiempo, la perspectiva del futuro y significado de la vida de los jóvenes durante la pandemia por COVID-19. Y pues bueno, es la pequeña presentación de nuestros ponentes invitados. Y pues nada más, antes de cederles la palabra, les a comentar a los asistentes qué preguntas y comentarios al final de la sesión. Y si tienen alguna duda, les voy a pedir que sean breves y concisos para poder agilizar un poco más esta sesión. Y pues bueno, rápidamente les comento a los asistentes que es necesario mantener micrófonos apagados para no interrumpir a nuestros ponentes. Y pues bueno, sin más que decir, adelante a la ponencia. Muchas gracias, Tania. Bueno, en este momento voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, ahí está. Yo creo que ya me alcanzo a escuchar, ¿no? Y sí se alcanza a ver. Pues muchas gracias. Antes de comenzar esta ponencia, queremos dar nuestro agradecimiento a las autoridades que han hecho posible la gestión de estos espacios para que nosotros podamos realizar la presentación justo de nuestra labor de investigación a lo interno de nuestras universidades y que, por supuesto, ahora la labor corresponde en la difusión de estos nuevos hallazgos, de estas investigaciones para, pues bueno, para el grueso de la sociedad. Entonces, muchas gracias. Como ya lo había comentado la profesora Tania, nosotros pertenecemos a un grupo de investigación que es el grupo de investigación en enfermedades crónicas. Este grupo tiene diferentes líneas de investigación entre las que se encuentran justamente las repercusiones psicosociales ante esta pandemia. Específicamente, el día de hoy vamos a realizar la presentación de la investigación titulada Estrés, ansiedad y depresión en pacientes post-COVID, ¿no? Este grupo de investigación está encabezado por la doctora Marisela Osorio Guzmán, que es quien ya fue presentada anteriormente,
Y específicamente esta ponencia va a ser llevada a cabo tanto por la maestra Rosario Isabel como por su servidor, Carlos Prado. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a estarnos turnando la palabra para para el desarrollo de la misma, ¿no? Punto número 1. ¿Qué cuestiones se van a abordar en esta presentación? ¿No? Lo primero que vamos a hacer es realizar una breve descripción acerca de cómo estamos actualmente y qué es lo que ha estado sucediendo con la situación de la pandemia desde que se comenzó a detectar hasta los momentos actuales. Vamos a hacer una breve revisión acerca de los antecedentes teóricos, ¿no? Que están involucrados justamente en el estudio del estrés, la ansiedad y la depresión en personas tanto que han padecido una enfermedad como en el grueso de la población. Vamos a presentar, por supuesto, lo que fue toda nuestra metodología para llevar a cabo este análisis y los resultados que nosotros encontramos a través del tiempo. Vamos a cerrar con alguna serie de conclusiones, ¿vale? Algunos puntos que nos gustaría remarcar respecto a nuestros datos y finalmente, como ya lo había comentado Tania, vamos a abrir un espacio para dudas y comentarios, sugerencias, etcétera. Y pues bueno, aquí estamos los tres autores para resolver todas sus inquietudes. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando con el coronavirus, ¿no? Con esta famosísima enfermedad que todos ya conocemos, estamos involucrados en ella. Eh, en primer lugar, a finales del año 2019, como todos ya sabemos, se comenzó a detectar un brote de una enfermedad respiratoria en la ciudad de Wuhan, ¿no? En China. En un inicio se presentaron 27 casos, entre los cuales 7 de ellos presentaron un cuadro muy particular de fiebre, dificultad para respirar y lesiones pulmonares muy específicas. Esto llamó la atención del personal sanitario de este país, puesto a que si bien esta enfermedad se asemejaba mucho a una neumonía atípica, ¿no? Tenía características muy especiales y un índice de severidad muy específico, lo cual pues llevó a abrir las alarmas a nivel mundial de qué es lo que estaba sucediendo. Esta enfermedad, poco a poco, comenzó a esparcirse a lo largo del planeta, ¿no? En un primer lugar, comenzó a difundirse dentro de lo que es Wuhan, posteriormente a lo largo de lo que es este país, ¿no? China, y pues debido a las líneas de comunicación, a la necesidad que tienen las personas de movilizarse de un lado a otro, pues comenzó entonces la propagación de esta enfermedad a nivel mundial. De forma tal que ya para marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia y como una emergencia sanitaria. Posteriormente, por supuesto, esta enfermedad que todos la conocemos como el coronavirus, ¿no? El COVID-19, eh, se dotó del nombre oficial, ¿no? Que es el SARS-CoV-2, ¿vale? Sin embargo, digamos esto en términos globales. ¿Qué ha estado pasando en nuestro país? Hasta el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, estas estas son más bien las cifras oficiales que se presentan en nuestro país. Aquí, ¿qué podemos observar? En primer lugar, nosotros podemos darnos cuenta que se tienen registrados 3.707.234 casos confirmados de esta enfermedad, ¿vale? Personas que fueron sometidos a diferentes tipos de pruebas para poder ser diagnosticados con el COVID-19. De estos casi 4 millones, ¿no? 3.063.722 ya han recuperado su salud, es decir, padecieron la enfermedad y ahora pues ya se encuentran sanos, por decirlo de alguna forma, recuperaron su salud. Sin embargo, no todas las personas que han padecido este padecimiento, valga la redundancia, han salido de esta enfermedad. Lastimosamente, 281.121 personas
han fallecido a causa del coronavirus. Y se estima que actualmente tenemos cerca de 50,000, cerca de 45,000 casos activos. ¿Cuál es la cuestión? Que estas son las cifras oficiales, cifras de personas que llegaron a algún servicio de salud y pudieron ser evaluadas por el personal sanitario para recibir un diagnóstico. En estos términos hay que tomar en cuenta que hay muchos casos que no, de los cuales no se lleva cuenta. Por lo tanto, se estima que hay más de 4 millones de personas que ya han padecido esta enfermedad y por supuesto la tasa de recuperados y la tasa de mortalidad de esta enfermedad en nuestro país pudiese ser incluso aún más grande que los números que se están presentando en este momento. De la misma forma, el gobierno nos brinda la información, nos describe que este padecimiento se presenta de forma homogénea en nuestra población de acuerdo con el sexo de las personas. Es decir, que aproximadamente el 50% de la enfermedad la padecen hombres y el otro 50% mujeres. Ahora bien, estos números, si bien resultan alarmantes, tenemos que entenderlos en el contexto de la enfermedad del coronavirus. Por lo tanto, resulta indispensable pues entender qué es lo que está pasando con esta enfermedad. En primer lugar, tenemos que describir la forma de contagio que tiene este padecimiento. Muy probablemente todos hemos escuchado en medios de comunicación oficiales, en internet, diferentes medios, diferentes fuentes, que este padecimiento se contagia, se propaga a partir del contacto tanto con personas como con superficies contaminadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si bien nosotros podemos estar en contacto con otro individuo, si este individuo tiene el padecimiento, es muy probable que nosotros también padezcamos la enfermedad, ¿no? Por estos medios de propagación que se dan específicamente, ¿no? Por partículas, por gotas respiratorias expulsadas al hablar, al estornudar, al toser, o estos mismos depósitos no pueden quedar sobre las superficies. Nosotros nos acercamos, tocamos y podemos contraer esta enfermedad, dado que precisamente este virus puede permanecer en estas superficies durante largos periodos de tiempo. Es un virus bastante resistente. Luego, ¿qué pasa cuando las personas se enferman? ¿Cuáles son los síntomas que presentan más comúnmente? Estos síntomas se pueden clasificar en dos grandes rubros. Como ya lo mencioné, los síntomas comunes, ¿no? Los síntomas leves de este padecimiento y los síntomas graves. Aquí podemos observar tres síntomas, los más comunes que se han reportado, que es la tos, la fiebre y el dolor. Sin embargo, también se han llegado a presentar casos de disnea, escalofríos, diarrea y vómitos, ¿no? Hay otro rubro, lo que les había comentado, los síntomas graves de este padecimiento, de individuos que ya necesitarían, en dado caso, una hospitalización debido a que presentan insuficiencia respiratoria y fallos multiorganísmicos, así como shock séptico, ¿no? Que es otra cuestión que te puede dar cuando tienes el coronavirus, y coagulación intravascular, ¿no? Situaciones que ponen en riesgo o que tienen un elevado riesgo de muerte para los individuos. Ahora, si ya conocemos estos síntomas de esta enfermedad, ¿cuáles son los tratamientos que más se han estado empleando en el ámbito sanitario para hacer frente a esta enfermedad? Pues bueno, actualmente, como tal, no existe un tratamiento estandarizado avalado a nivel mundial para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, el personal médico, enfermeras, etcétera, dentro de su práctica clínica cotidiana, han optado por el uso o por la administración de antibióticos, analgésicos y desinflamatorios para, digamos, paliar la sintomatología de esta enfermedad. Adicionalmente, bueno, ya lo sabemos, los pacientes que requieren la hospitalización debido a la insuficiencia respiratoria, pues reciben este apoyo a la respiración por medio de ventiladores y por, bueno, medios que auxilian
a la respiración, ¿no? ¿Qué cosas hemos estado haciendo para evitar padecer esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, como ya lo conocemos todos, todas estas políticas, ¿no? De sanitarias que se han empleado a nivel federal, programas como el Quédate en casa, el distanciamiento social, creo que para nadie de nosotros es ajeno el personaje de Susana Distancia, ¿no? 1.5 metros de distancia entre un individuo y otro para evitar el contagio. Asimismo, han estado muy sonadas en los medios de comunicación las medidas de higiene, lavarse constantemente las manos, el uso de gel antibacterial, evitar el contacto físico con otros individuos y, por supuesto, en últimas instancias, de últimos momentos, pues las campañas de vacunación que se han estado dando a nivel federal, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo que ha estado pasando en nuestra población, en el grueso de la población? Independientemente de que haya llegado este padecimiento a nuestro país, México ya experimentaba una serie de problemas anteriores a este padecimiento. Algunos de nosotros ya los conocemos, no somos ajenos a ellos. En nuestro país, desde hace muchas décadas, hemos enfrentado un severo problema de desempleo y de pobreza, ¿vale? Esto, por supuesto, que va a representar una variable que va a incidir en la forma en que se tratan las enfermedades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la accesibilidad que puedo yo tener como individuo a un sistema sanitario, ¿va? Que van más allá del si tengo o no tengo Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, INSABI, etcétera, sino también respecto a la localización de estos hospitales, ¿no? En tanto al desempleo, también tiene que ver con los recursos con los que cuentan las familias para poder acceder a medicamentos, para poder acceder a tanques de oxígeno, etcétera, para poder paliar síntomas y salir adelante de la enfermedad. Asimismo, otro severo problema que hemos enfrentado no nada más en México, sino a nivel mundial, es la gran concentración de individuos que se tiene en los núcleos urbanos, en las ciudades. Específicamente, quienes vivimos en la Ciudad de México lo sabemos, es una de las ciudades más pobladas del planeta. Todos conocemos lo que es estar en un servicio de transporte público, ¿no? Por ahí entre las 6 y las 9 de la noche. Por supuesto que estas condiciones, la masificación que estamos viviendo en estos espacios públicos, va a facilitar la propagación de esta enfermedad. De la misma forma, con la llegada de este padecimiento y la puesta en marcha de medidas para la mitigación de los contagios, pues se han perdido empleos, las familias han perdido sus recursos, etcétera, ¿vale? De la misma forma, antes de la enfermedad, el sistema sanitario del país ya presentaba problemas, ¿no? Es un hecho, por supuesto, que ningún sistema de salud pública en el mundo estaba preparado para enfrentar una enfermedad a esta escala. Sin embargo, en nuestro país ya sabemos que hemos enfrentado esta problemática de los desabastos de insumos, desabastos de medicamentos, desabasto de camas para atender a los enfermos y por supuesto también la cantidad de médicos, no que existen, sino que se tienen contratados en estos sistemas de salud para atender a la población. Otro rubro que es muy importante, ¿no? Cuando estamos hablando de qué es lo que está pasando en la población, pues son todas aquellas comorbilidades que ya teníamos en nuestro país. Como todos lo sabemos, el padecer una enfermedad no te exenta de tener otra al mismo tiempo o de contagiarte de otra cosa, ¿no? En México específicamente, ya teníamos una problemática de obesidad muy clara. Desde hace muchas décadas se ha estado luchando por decrementar estos niveles en la población, ¿no? Programas como el Chécate, Mídete, Muévete, ¿no? Que se han puesto en marcha, pero que sin embargo no han tenido quizá la repercusión necesaria, o problemas vinculados con el tabaquismo, con el consumo de otras sustancias, ¿no? Que por supuesto en combinación con la obesidad van a agravar los síntomas de las personas que tengan el coronavirus o que se enfermen de esto, ¿no? Y pues adicionalmente las características de esta enfermedad que ya las describimos previamente. Si nosotros
juntamos todas estas variables, ¿vale? Comenzamos a analizar. Podemos darnos cuenta de que todo esto que está sucediendo, que ya teníamos y que comenzó a suceder, entonces va a repercutir psicológicamente en la población. Va a tener efectos negativos en la población en general, en el grueso. Luego entonces, cabe hacernos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando ahora entonces con las personas que ya han padecido esta enfermedad? Con estos más de 3 millones de individuos que han sobrevivido al coronavirus. En este sentido, ¿qué nos dice la literatura? En primer lugar, como todos ya lo habíamos visto, el aislamiento, medidas de distancia, quédate en casa. Estos individuos, al padecer la enfermedad, tuvieron que haber sido puestos en una cuarentena obligatoria para evitar que se siga propagando la enfermedad. Por lo tanto, se aísla al individuo. Ahora, ¿qué pasa? Ya terminó de padecer su enfermedad, ya está sano, recuperó la salud y ahora lo voy a volver a insertar en un núcleo social que permanece con estas medidas de restricción de la movilidad, con este distanciamiento, etcétera, ¿vale? Entonces, este aislamiento permanece. Hay mucha incertidumbre, como ya lo habíamos hablado, no hay tratamientos estandarizados, no sé qué es lo que me va a pasar. Quizás yo ya padecí una vez la enfermedad y pude salir adelante, pero no sé si la segunda vez que la padezca vaya a tener el mismo término, sobre todo por las secuelas que se pueden llegar a dar de este padecimiento. Se tienen reportes de que hay secuelas tanto temporales como permanentes de haber padecido el coronavirus. Entonces, estos dos, por supuesto que van a tener una repercusión. Asimismo, esto pues está generando mucho miedo en la población, en las personas que ya tienen esta enfermedad y a su vez una hipervigilancia. ¿Esto qué quiere decir? La sensación constante de tener que estar bueno, la necesidad constante de estar vigilando que no me vaya a contagiar, ¿no? Se genera ansiedad social, se generan estas cuestiones vinculadas con el estrés, con la ansiedad, para evitar contagiarme a mí y, por supuesto, evitar contagiar a otras personas que se encuentren en una vulnerabilidad quizás igual o mayor que la mía, ¿no? Por supuesto que a todo esto se añaden creencias disfuncionales sobre la salud o creencias disfuncionales sobre el sistema de salud público, ¿no? Todos conocemos o llegamos a escuchar en algún momento que el coronavirus no existía, ¿no? Que si ibas al hospital te iban a sacar el líquido de la rodilla, que te iban a implantar un chip 5G en la vacuna, etcétera. Estas creencias disfuncionales, por supuesto, que van a incidir en que la población, en que las personas que ya tuvieron esta enfermedad presenten elevados niveles de ansiedad, estrés y depresión. Luego entonces, nosotros consideramos indispensable analizar estos niveles, ansiedad, depresión y estrés, en pacientes que ya han padecido esta enfermedad, el COVID-19. Me gustaría cederle la palabra a Isabel, por favor, para que continúe con la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que el marcar principalmente cuál es la importancia de estudiar estos elementos va a ser esencial para que nosotros podamos continuar. Un elemento clave de esto es el objetivo que nosotros vamos a buscar alcanzar con esta investigación. El objetivo general de esta investigación, Carlos, ¿me apoyas con la siguiente, por favor? Es justamente analizar estos niveles de ansiedad, estrés y depresión en pacientes post-COVID-19. Y algo muy importante que ya enmarcaba el profesor Carlos justamente es el distinguir, ok, estos pacientes obviamente están en las mismas condiciones que el resto de la población, hablando de condiciones de aislamiento, pero ahora tenemos que agregar lo que es el padecimiento como tal y las repercusiones o secuelas que va a tener posteriormente al proceso de enfermedad. La siguiente, por favor, Carlos. Para poder alcanzar este objetivo, nosotros diseñamos un instrumento de datos sociodemográficos ad hoc a la situación, en donde se recabaron algunos datos sociodemográficos, principalmente edad,
si tenían algún padecimiento previo, con qué personas cohabitaban, principalmente para identificar y ubicar a nuestra población en elementos que quizá podrían ser considerados de vulnerabilidad. La edad, ya lo sabemos, principalmente al principio de la pandemia se consideraba que los más vulnerables eran las personas adultas mayores y, por supuesto, también las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Dentro de este mismo instrumento de datos sociodemográficos se incluyeron datos de interés, como que la historia de la enfermedad del COVID-19 dentro de nuestro paciente, la percepción de apoyo social que tenía por parte de su familia, la percepción de apoyo social que consideró recibir por parte del personal de salud, los síntomas que presentó durante la enfermedad y también cuáles son las secuelas que él identifica asociadas a la enfermedad, las cuales a su vez se clasificaron como temporales y permanentes. Las secuelas que nosotros consideramos temporales incluían aquellas dentro de los primeros 3 meses del proceso posterior a que dio negativa la prueba de COVID-19. Y los síntomas o las secuelas permanentes fueron las que permanecieron después de estos 3 meses y algunas hasta 6 meses. Todos hemos conocido a alguien que haya padecido la enfermedad y hay ciertas cosas, ciertas quejas que se mantienen a lo largo del tiempo. Por eso era tan importante para nosotros el identificarlas y que también ellos pudieran decirnos de qué manera estos síntomas o estas secuelas impactaron en los factores psicológicos de nuestro interés. Para identificar estos factores psicológicos se utilizó la prueba DAS-21, en la cual está compuesta de 21 ítems de escala tipo Likert y principalmente se divide en las 3 escalas o los 3 factores de interés que nosotros teníamos: la depresión, el estrés y la ansiedad. Como pueden ver en las diapositivas, realmente la prueba está muy bien estructurada, tiene un alfa total de 0.86 y todas nuestras escalas tienen un índice de confiabilidad bastante bueno y elevado. La siguiente, por favor, Carlos. Para alcanzar este objetivo, de igual manera, tuvimos un muestreo de tipo no probabilístico por bola de nieve y en esta ocasión presentaremos los resultados de 61 participantes. Cuando decimos que fue un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, nos referimos a que primero se diseñó el instrumento y posteriormente se fue llevando de uno en uno. La siguiente, por favor. Para describir esto, vámonos un poquito al procedimiento. Este fue un estudio de tipo correlacional transversal y, como les mencionaba, la recolección de datos se hizo mediante un formulario de Google, el cual fue difundido por plataformas virtuales y las redes sociales. De esta manera, el instrumento fue llevado de uno en uno, por decirlo de alguna manera. Y como tal, como bola de nieve, se fue llegando a más y más y más población. Posteriormente se realizó el análisis estadístico, descriptivo, comparativo y de asociación de las variables sociodemográficas con los puntajes del instrumento DAS-21. Esto se realizó en el software SPSS número 26. La siguiente, por favor. Para el análisis de nuestros datos descriptivos, se utilizaron las medidas de la media, la desviación estándar y los porcentajes de la misma. Mientras que para la comparación o la diferencia entre grupos se utilizó la TD-Student y el ANOVA, y para la parte correlacional se utilizó la prueba R de Pearson. Para la presentación de los resultados, el profesor Carlos nos va a hacer favor de enumerar cada uno de ellos. Adelante, Carlos. Claro que sí, muchas gracias. A ver, continúo entonces. Pues bueno, una vez que hemos presentado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hicimos para recabar nuestros datos y para analizarlos? Vamos a presentar un breve resumen de las cosas que nosotros encontramos. En primer lugar, en términos descriptivos, encontramos que el mayor porcentaje de individuos en nuestra investigación, pues fueron mujeres, ¿no? Todos estos participantes tenían una edad promedio de cerca de 40 años más menos 11. Asimismo, se encontró que el número de días que ellos estuvieron enfermos fue de 18.7 más menos 8, ¿no? Esto nos habla acerca de cómo
se está presentando la distribución de nuestros datos, ¿no? En la población. De todos estos participantes, encontramos que el 3.3% de pacientes resultaron hospitalizados, cuestión que tiene mucho sentido cuando hablamos acerca de la gravedad de esta enfermedad. Respecto al estado civil, la mayoría de ellos se encontraban solteros, el resto se encontraban ya sea casados o en alguna otra situación, ¿vale? Esto es muy importante, más adelante lo vamos a estar retomando. Respecto a los tratamientos, como nosotros lo habíamos estado ya abordando en la parte teórica, ¿no? De esta investigación, pues se tiene que no hay un tratamiento completamente estandarizado, ¿vale? Los médicos han estado echando mano de antibióticos, desinflamatorios, etcétera, para mitigar los efectos de esta enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que efectivamente el mayor porcentaje de individuos recibió antibióticos para hacer frente al coronavirus, seguido, por supuesto, del uso de la aspirina, ¿vale? Que es un medicamento muy popular que se ha estado utilizando en esta investigación, y de antirretrovirales, ¿no? Justo para evitar el avance de este padecimiento. Asimismo, por supuesto, pacientes que recibieron puntas nasales y puntas de alta presión, bueno, suponemos que estos tratamientos en su mayoría fueron llevados en casa, ya que solamente el 3.3% recibió una hospitalización en forma. Y por supuesto, el porcentaje de individuos que fueron entubados, ¿vale? Que corresponde al grupo hospitalizado. Ahora, esto respecto a los tratamientos farmacológicos, por llamarlo de alguna forma, formales, ¿vale? Dentro de las guías clínicas que se utilizan en el sistema de salud. Hay otro grupo de tratamientos que fueron tratamientos que denominamos alternativos, ¿vale? Entre los que podemos encontrar el tratamiento con factor, por ejemplo, y el dióxido de cloro. Este tratamiento específicamente, ¿no? Nos gustaría destacarlo. ¿Por qué? A inicios de la pandemia fue muy famoso el hecho de utilizar dióxido de cloro, tomar dióxido de cloro o, no sé, llenar tu cubrebocas de cloro y ponértelo en la cara, ¿no? Que si bien eran intentos de la población para evitar el contagio, estos mismos tratamientos alternativos tienen la particularidad de que pueden llegar a hacerte enfermar de alguna otra cuestión, ¿no? E incluso poner en riesgo la vida de las personas que están realizando toda esta serie de conductas, ¿vale? Por otra parte, también encontramos tratamientos como la acupuntura, ¿no? O el consumo de multivitamínicos y tés o algunos otros remedios naturales. Por otra parte, ¿no? Ya entrando propiamente a lo que implicaría la descripción de los niveles de ansiedad, depresión y estrés, pues nosotros nos encontramos justamente con estos resultados, ¿vale? ¿Qué es lo que en primer lugar se destaca de esta tabla? Se destaca que más de la mitad de nuestros participantes, de personas que han padecido el COVID, presentan en algún nivel ansiedad, depresión o estrés. Datos que llegan a ser sumamente relevantes, ¿vale? Y que se pretende ser enfáticos en esta presentación, que bajo ninguna circunstancia es sano ni deseable manifestar en términos clínicos alguna de estas sintomatologías. Esto a qué nos estamos refiriendo. Podemos observar que cerca de un 20% de la muestra, ¿vale? Un poco más del 20% de la muestra, está presentando niveles de depresión graves y severos, ¿vale? Niveles clínicos que pueden llegar a afectar la calidad de vida de estas personas y sus relaciones sociales, su funcionamiento psicosocial. De la misma forma, cuando nosotros estamos hablando de ansiedad, ¿vale? Estamos hablando de que más de o más bien sí, casi un 30% de nuestra muestra está presentando niveles severos, graves o moderados, ¿vale? De ansiedad.
Y de la misma forma, bueno, aquí es un poco más claro, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de individuos que están manifestando estrés con respecto a su propia salud, ¿vale? Situación que está afectando la vida cotidiana de estos individuos. Ahora, ya teniendo estos datos respecto a qué es lo que están presentando estas personas, pues comenzamos con el respectivo análisis inferencial de nuestras variables, ¿va? Respecto a la variable estrés, hay algunas cuestiones que nos gustaría puntualizar, ¿no? En primer lugar, creo que resulta casi lógico que aquellas personas que tienen síntomas o que presentaron síntomas severos del COVID y que han estado manifestando síntomas permanentes, secuelas permanentes de esta enfermedad, pues van a presentar altos niveles de estrés. De la misma forma, cuestiones vinculadas con el tratamiento, personas que fueron hospitalizadas, que recibieron oxígeno, etcétera, van a presentar altos niveles de estrés. Están presentando estos niveles. Ahora, algo que nos llama mucho la atención a los autores, ¿no? Es específicamente el área o la pregunta que se les realizó de, ok, ya tuviste el COVID. Ahora, ¿tienes la intención de vacunarte cuando te llegue la vacuna, cuando sea tu turno, ¿no? Por estos grupos poblacionales. Las personas que presentaron mayores niveles de estrés en esta prueba son quienes no tienen la intención de llevar a cabo su vacunación, ¿vale? Y otro rubro que también nos llamó mucho la atención, pues son factores vinculados a la paternidad. Pues todos aquellos que tenían hijos, ¿no? Que tienen al menos un hijo, son quienes presentan menores niveles de estrés, ¿vale? Más adelante vamos a abordar algunas de nuestras hipótesis respecto a estos fenómenos, pero pues bueno, llama mucho la atención, ¿no? Cómo se está manifestando en nuestra muestra. De la misma forma, el dolor, pues quienes manifestaron un alto dolor o dolor como secuela permanente o temporal, pues también van a presentar altos niveles de estrés, ¿va? Ahora, con respecto a la ansiedad, ¿qué es lo que nosotros encontramos? De la misma forma, al igual que el estrés, los síntomas aquí van a tener un gran peso, ¿no? Síntomas severos y permanentes van a estar vinculados con altos niveles de ansiedad. Tenemos diferencias estadísticamente significativas, así como con la duración de los síntomas. Personas que tienen esta sintomatología de forma permanente o que se ha extendido mucho a lo largo del tiempo, presentan altos niveles de ansiedad. Ahora, vinculado quizás con el ejercicio de la paternidad, el estado civil es una variable que está moderando la presencia de ansiedad en nuestra muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que son solteras, que viven solos, etcétera, eh, presentan mayores cuadros de ansiedad, así como las personas que utilizan el transporte público para llegar a sus destinos, trabajo, familia, alguna cita que ellos tengan que realizar. Si utilizas el transporte público, se manifiestan altos niveles de ansiedad, así como igualmente el dolor, ¿no? A más dolor, pues igual va a haber mayores niveles de ansiedad. Y respecto a la depresión, ¿no? De la misma forma, se presentan lo que serían los síntomas y la duración de los síntomas. También de la misma forma se pregunta, ¿no? En esta investigación, el miedo que llegan a tener estos individuos y pues sí, personas que tienen altos niveles de depresión, también van a ser personas que tengan altos niveles de miedo. Y al igual que con el estrés, la paternidad aquí juega un rubro importante, puesto que personas que sí tienen hijos, uno, dos, etcétera, son personas que van a tener bajos niveles de depresión, ¿no? Ahora, esto con respecto al análisis comparativo. ¿Qué pasa con nuestras variables cuando nosotros analizamos su grado de asociación? ¿Vale? Específicamente, aquí nosotros encontramos asociaciones negativas entre la cantidad de hijos, ¿no? Que tenían estos individuos con sus niveles de depresión. ¿Qué significa que nosotros tengamos una asociación negativa? Pues que a menor número de hijos, ¿vale? Tengan estos individuos mayores
van a ser los niveles de depresión que están presentando. Se puede entender incluso en sentido opuesto. Mientras más hijos tienen nuestros individuos, menores son los niveles de depresión. ¿Vale? Como ya lo había comentado Isabel, otra de las variables que nos tocó analizar es el apoyo percibido, ¿no? El apoyo social que han recibido estos individuos. Y nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos de la misma forma asociaciones negativas estadísticamente significativas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que tanto, bueno, en el rubro del apoyo social, en el cual nosotros evaluamos el apoyo familiar y el apoyo por parte del personal sanitario que los atiende y que los llegó a atender, ¿vale? Entre menor sea este apoyo que ellos perciben como pacientes, mayores van a ser los niveles de estrés y depresión que están manifestando. Y ahora, otro rubro que nos llama poderosamente la atención tiene que ver con la edad de nuestros participantes. ¿Qué encontramos? Pues nosotros encontramos que cuanto menor edad tienen estos individuos que han padecido el COVID, mayores van a ser los niveles de ansiedad, depresión y estrés que están manifestando. Ahora bien, esto es un punto sumamente importante porque puede hablarnos justo acerca del tanto de las herramientas que pueden llegar a tener estos individuos para hacer frente a la enfermedad. Para explicarnos y para concluir respecto a este tema, la profesora Isabel va a continuar con esta presentación. Muchísimas gracias, Carlos. Pues bueno, vamos a entrar a lo que son las conclusiones. Me parece muy importante ir retomando poco a poquito todos los resultados que nos explicó el profesor Carlos. Creo que son esenciales para poder explicar y llevar a cabo estas conclusiones. La siguiente, por favor, Carlos. Bueno, pues nuestra primera conclusión es que, por supuesto, la pandemia y sus consecuencias han determinado una repercusión en diferentes niveles de la población en general, a nivel social, a nivel familiar y a nivel individual. Y por tanto, hablando ya de la población que es de nuestro interés en esta investigación, ha tenido un impacto significativo en la salud psicológica de los pacientes post-COVID-19. Los cambios que han tenido que hacer estas personas respecto a su salud y también a sus cuidados van a impactar directamente en esta salud psicológica. Otra de las conclusiones a las que nosotros podemos llegar acorde con los resultados o de acuerdo a los resultados es que más del 50% de la población o de la muestra que nosotros recabamos indica tener depresión de moderada a severa, lo cual, como ya mencionaba también el profesor Carlos, es sumamente preocupante. No es deseable en ningún momento, ni siquiera que se tenga una depresión leve. Y además que esté aunada a un grado alto, un grado alto de estrés severo o grave, en el que el más del 50% de nuestra población estaba. Y todos nuestros participantes refirieron tener síntomas de ansiedad, desde leves hasta severos. Por tanto, es esencial que nosotros tengamos claros cuáles son estas pautas que nosotros vamos a tener con estos factores psicológicos y que en función de ellos vayamos estructurando cuál va a ser el trabajo que se va a realizar con cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Otra de las conclusiones a las que nosotros llegamos y que también ya nos hacía favor el profesor Carlos de enumerar es que a menor edad había mayores niveles de depresión, estrés y ansiedad, lo cual es sumamente importante para nosotros. Y nos preguntábamos, ok, ¿por qué o qué es lo que pasa que mientras más grandes son nuestros participantes y que al final en más riesgo, entre comillas, están debido a los factores de riesgo asociados al COVID-19, ellos están presentando menores niveles de depresión, estrés y ansiedad? Y la conclusión a la que llegamos, aunado a Huarcayo y Planchuelo, que también indicaron lo siguiente, es que las personas con mayor edad tienen más experiencia y en función de esa experiencia también cuentan con más estrategias de afrontamiento para estos eventos determinantes para la vida. Y en función de eso, pues los niveles de depresión, estrés y ansiedad van a ir disminuyendo de esta manera.
Otra de las conclusiones a las que nosotros pudimos llegar con esta investigación es que a mayor nivel de apoyo social percibido, disminuyeron los síntomas de depresión, estrés y ansiedad. ¿De qué manera? Bueno, nosotros hablábamos de, y ya lo comentaba el profesor Carlos también, que los pacientes que se encontraban casados o viviendo en unión libre tenían un mayor nivel de apoyo social percibido y de esta manera también menores índices de depresión, estrés y ansiedad. No así los pacientes que estaban en un estado civil de solteros o separados, ellos presentaban mayores niveles de depresión, estrés y ansiedad. Por otro lado, también es importante que nosotros tengamos claro que el apoyo social percibido es un factor protector y que de esta manera distribuye y potencializa las estrategias de afrontamiento de nuestros participantes. La siguiente, por favor. Es importante que nosotros también consideremos cuáles van a ser las secuelas y de esta manera cómo estos índices de ansiedad y estrés principalmente se van a intensificar. Las secuelas temporales y las secuelas permanentes se intensificaron ante niveles de estrés y ansiedad. Sin embargo, es importantísimo que nosotros tengamos la claridad de distinguir entre lo que es un síntoma físico asociado al proceso de enfermedad y un síntoma que puede ser asociado a lo que es el factor psicológico. En este caso, asociado a la ansiedad, tenemos síntomas como disnea, miedo a realizar ejercicio y nerviosismo, y asociados a la depresión, tenemos la dificultad para concentrarse, el cansancio y principalmente el dolor. De esta manera, nosotros podemos concluir que existe un incremento en estos factores psicológicos como ansiedad, depresión y estrés en pacientes mexicanos que han padecido la enfermedad de COVID-19. Y por eso es súper importante que nosotros profundicemos en el estudio de estas repercusiones psicosociales para plantear programas que nos ayuden a darle el seguimiento apropiado a estas personas y que a su vez disminuyan estos síntomas de factores psicológicos. La siguiente, por favor. El trabajo que nosotros tenemos a cargo en este momento es incrementar el tamaño de la muestra, incrementar cuáles van a ser las encuestas, lo que van a ser nuestras encuestas y que lleguemos a una mayor cantidad de población para poder identificar estos factores psicológicos y que en función de ello podamos diseñar estas intervenciones que favorezcan el incremento de estas habilidades de afrontamiento y que por supuesto también disminuyan la sintomatología asociada a la depresión, estrés y o ansiedad. De esta manera, les pedimos que nos apoyen a difundir esta investigación. En un momento más les estaremos compartiendo el link y que de esta manera lleguemos cada vez más a la población que nosotros necesitamos para justamente poder incrementar estas encuestas y poder diseñar estas intervenciones de una manera apropiada. La siguiente, por favor. Pues esto sería todo de nuestra parte. El Grupo de Investigación de Salud Integral en Universitarios agradece muchísimo su atención y con esto vamos a dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Sí, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Y pues bueno, aquí en el chat nada más tenemos dos preguntas, no sé quién quiera contestar. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Nos pregunta Patti. Ok, sí. Ok, sí, Pati. Bueno, la ansiedad principalmente se distingue por lo que mencionábamos, la disnea, la dificultad para concentrarse, en algunas ocasiones insomnio, taquicardia, sudoración. Como ya lo mencionábamos al final de la presentación y en las conclusiones, es muy importante por eso distinguir entre los síntomas que pueden ser considerados físicos, parte del proceso de la enfermedad, y los síntomas que pueden asociarse, a factores psicológicos como la ansiedad. Ok, gracias. También nos pregunta a qué se refieren cuando dicen apoyo social. Ok. No sé si el profesor Carlos quiera contestar. Sí, si gustas. Justamente cuando nosotros evaluamos el apoyo social, justo estamos hablando acerca de una percepción subjetiva
que tienen nuestros participantes. ¿Percepción sobre qué? En primer lugar, se les pregunta acerca de, por ejemplo, qué tan satisfechos estuvieron con el trabajo que realizaron sus profesionales de la salud y asimismo sobre la comunicación que pudieron haber llegado a tener con ellos y pues sí, justo qué tanto soporte se le brindó al paciente durante la enfermedad, si el médico estuvo en contacto, si el médico se preocupaba, bueno, no solamente el médico, sino todo el personal sanitario, qué tanto él percibía subjetivamente que estaba siendo, digamos, respaldado por estas instituciones de salud. Esto, digamos, por una parte. De la misma forma, se pudo evaluar con respecto a la familia, ¿no? En este sentido, todos sabemos que cuando hay un enfermo con este padecimiento, pues se tiene que aislar, se tiene que tener una serie de, digamos, pautas higiénicas para el tratamiento de estos individuos y, bueno, cuestión que puede llevar a, pues, presentar justo estas repercusiones. Entonces se le pregunta al paciente, ¿no? A ver, ¿tú cómo te sentiste con el apoyo justo por parte de tu familia? Pero justo si es una percepción subjetiva. Quisiera agregar algo aquí. Cuando estamos hablando específicamente de apoyo social, nos referimos al número de personas, ya sea de tu familia o de tu grupo más cercano, social, que tienen la función de, como el nombre lo dice, apoyarte en algunas situaciones. ¿Sí? Entonces, o te acompañan o te ayudan a hacer diferentes actividades. En el caso, por ejemplo, de los abuelos, bueno, te apoyan con el cuidado de los hijos, a lo mejor la tía, la comadre, la vecina, te ayuda a hacer la comida. Entonces, estamos hablando de todo este grupo social que está ahí y tomamos en cuenta el número, pero también las funciones que desarrolla cada uno. ¿Ok? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, me parece que estaban preguntando en el chat, digamos, sobre los criterios de inclusión, ¿no? Si pueden compartir este cuestionario con quien sea. Bueno, uno de los requisitos, digamos, mínimos es que sean personas mayores de edad y que hayan padecido justamente el COVID, ¿vale? De ahí en fuera, por favor, adelante, compártanlo y eso nos va a ayudar mucho justo a seguir recabando muestra, a continuar con estos análisis y pues a tener, digamos, más datos alrededor de este fenómeno. Sí, claro, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? No sé si haya. Bueno, creo que no. Bueno, pues obviamente agradecerles a los tres. Yo creo que es una investigación em, súper interesante, ¿no? A mí en lo personal, ¿no? Y como pues paciente recuperada, ¿no? De COVID, se me hizo súper interesante, ya que yo me he topado con, pues con personas, ¿no? Que creen que al salir de la enfermedad todo es felicidad y todo es tranquilidad, ¿no? Ya, porque ya pasó. Y la realidad es que no. Entonces, a mí me llegaron a, yo lo comparto, ¿no? Sí llegué a presentar ansiedad, ¿no? Ansiedad, pues sí, un poquito intensa. Y justo a mí se me hacían este tipo de comentarios, ¿no? De que, pero si es que ya pasó, ¿no? Como, ¿por qué? Entonces sí se me hace súper interesante. Además de que creo que pues sí son cifras considerables, ¿no? Las personas que están eh, presentando estrés, ansiedad, depresión post-COVID. Entonces sí, la verdad es que se me hace, los resultados se me hacen sumamente interesantes. Y pues nada, yo les agradezco obviamente su ponencia, la investigación que nos hayan compartido, ¿no? Y pues qué mejor que conocerla de primera mano. Y pues bueno, les agradezco a los tres y pues bueno, también agradecerle a los asistentes, ¿no? Que estuvieron presentes
Y pues nada, solamente me resta invitarlos a que sigan conectados en las siguientes ponencias, mesas de debate, talleres, etcétera. Entonces, pues sería todo de mi parte y nuevamente reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno, Tania. Te ya invitamos a que pusimos aquí contestes. Exacto. Ya pusimos aquí en el chat el vínculo para que puedan compartir con nosotros esa experiencia. Creo que va a ser muy, muy relevante. ¿Sí? Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes y pues bueno, hasta luego. Se va a cerrar la sala, entonces pues sí, los asistentes que quieran copiar el link que nos compartieron, pues ahora sí que ya, porque esta sala se va a cerrar y pues va a desaparecer. Ok. Vamos a dar unos segundos para que puedan copiarlo. Entonces, pues bueno, gracias y pues hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.